La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Contigo en la Enfermedad. ¡Qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer! Por eso Este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. Convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche. Saludos y muy buenos días a su programa Contigo en la Enfermedad. Durante estos meses hemos estado recibiendo peticiones, llamadas, comunicaciones relacionadas a personas que en su familia, en su inmediato, tienen personas que presentan problemas de adicción a drogas. Y principalmente se nos ha enfatizado casos de hijos que presentan adicción a drogas. Y los padres muchas veces se sienten perdidos, se sienten confusos, se sienten que no saben qué hacer con esta situación. Y dado que el aspecto de la droga no es solamente un aspecto de salud física y emocional, sino que envuelve también un aspecto legal, pues es mucho más complicado el tema. Así que hemos decidido hacer varios programas relacionados a qué hacer si usted tiene un familiar, ya sea un hijo, un primo, un tío, un padre, que es usuario de sustancias. Cuando hablamos de el uso de sustancias, la Organización Mundial de la Salud nos define la farmacodependencia como un estado psíquico y a veces también físico producido por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por comportamientos o reacciones que incluyen el uso compulsivo, o sea que es continuamente se usa de la sustancia para provocar unos efectos psíquicos, físicos y a veces puede evitar el malestar determinado por su ausencia. De esta manera podemos decir que una persona puede ser adicta al alcohol, a la cocaína o a varias sustancias psicoactivas. Así que para poder entender un poco más sobre el tema, vamos a definir una serie de conceptos claves en el desarrollo del uso de adicción. El primero es tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, consiste en la disminución de la intensidad de los efectos producidos por una sustancia a medida que se repite su consumo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si una persona ingiere una sustancia X al momento de su ingestión, percibe unos efectos. Durante varios días, quizás meses, sentirá esos mismos efectos. Pero a medida que pasa el tiempo, van disminuyendo hasta que no siente nada. ¿Y qué tiene que hacer? Pues en ese momento ha desarrollado una tolerancia. Y como parte de esa tolerancia, entonces, ¿qué ocurre? Pues necesita aumentar la cantidad de sustancia para poder sentir los efectos que inicialmente experimentó cuando comenzó en el uso de la sustancia. El otro es la dependencia física. Esto es cuando se adapta el organismo fisiológicamente a una sustancia. El consumo permanente de todo psicoactivo produce modificaciones en el sistema nervioso central, en las neuronas. Y por eso es que biológicamente se habla de que la persona comienza a necesitar o a depender de una sustancia. El otro término es dependencia psicológica. Y definimos dependencia psicológica como el impulso al consumo periódico o permanente de una sustancia con el fin de experimentar un placer o disminuir un dolor. O sea, tenemos esa necesidad de usar esa sustancia porque nos disminuye un dolor o nos produce un placer. En otras palabras, la persona usuaria se convierte en un esclavo
de la sustancia. ¿Y qué ocurre? Pues que no puede realizar actividades normales sin recurrir al uso de esa sustancia. Así que hay momentos donde puede ser más, pero en otras ocasiones puede ser menos la dependencia. El otro término es la crisis de abstinencia. Las personas pueden variar, dependiendo de la persona, la clase de sustancia y el tiempo de consumo. Y algunos síntomas que le puede dar a la persona cuando utiliza alguna sustancia es náusea, vómitos, taquicardia, escalofríos, insomnio, depresión, convulsiones. Así que cuando nosotros tenemos la abstinencia, quiere decir que se da un corto plazo donde el individuo no está utilizando la sustancia o la droga. ¿Y qué ocurre? Que entonces el adicto o la persona usuaria tiende a recuperarse volviendo a usar drogas. Entonces eso es lo que llamamos la abstinencia. Al yo no tener la droga, mi cuerpo, en otras palabras, me la pide. Y entonces es necesario volver a usarla para eliminar el malestar físico o psicológico que me produce la droga. Por eso entonces el adicto habla de la cura. Tengo que buscar la cura. Y es básicamente esto, ¿verdad? La abstinencia. Al yo no tener la sustancia, mi cuerpo demanda el uso de esa sustancia. Y muchas veces, pues como les dije, la persona comienza a recuperarse poco a poco y empieza a comer bien, empieza a dormir con regularidad, se le quitan los calambres y la depresión puede eliminarse. Así que, en otras palabras, ya esa sustancia se convierte como en algo necesario para esa persona. Ahora bien, ¿a qué se debe la adicción? ¿Por qué la persona se envuelve en el uso de una sustancia? ¿Por qué vemos cada día más cómo diferentes personas empiezan a desarrollar una adicción y posiblemente no lo buscan, no se están dando cuenta, pero caen en eso? O hay muchas maneras por las cuales la persona puede desarrollar una adicción. Entre los factores, mayormente, tenemos la predisposición biológica. En casos donde padre, madre, un familiar cercano lo ha usado, pues entonces hay una predisposición. Muchas veces la gente se siente deprimida y como parte de la depresión, yo trato de aliviar esa depresión utilizando una sustancia. ¿Por qué? Porque entonces al usar esa sustancia, ya sea alcohol, ya sea marihuana, algún otro tipo de droga, mi organismo entonces empieza a sentirse como más relajado y me siento mejor. Puede ser por la influencia de los amigos. Pues mira, todos los amigos míos beben, o todos los amigos míos están fumando esto, o están utilizando tal droga, y yo para sentirme parte de ese grupo o de esa amistad la uso también. Hay una actitud favorable al consumo y muchas veces yo pienso que pues si la uso, pues esto es por un momentito, pero yo la dejo cuando yo quiera. Otro de los factores puede ser la baja tolerancia a la frustración. O sea, yo tengo una situación donde tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi vecindario, y entonces no tengo una forma de bregar con los mismos, y la tolerancia a manejar las situaciones cada día es más baja. Y entonces utilizo alguna sustancia para que, pues como que escapo, me olvido del problema y me siento más relajado. Puede haber una baja autoestima. Yo pienso que no sirvo, que no puedo, que no tengo la capacidad, que no soy atractivo físicamente. Y entonces al utilizar la sustancia me siento, entre comillas, como distinto. Me siento como más competente, más eficaz. Falta de asertividad. No digas sí cuando quiere decir no. Muchas veces la persona dice sí cuando no lo quiere, pero por complacer a los otros lo hace. Otra de las cosas que puede ocurrir por las cuales un individuo puede utilizar sustancia es por la falta de programación de su tiempo libre. Tengo unas vacaciones, tengo un tiempo libre y no sé qué hacer. No sé en qué emplearlo, no sé qué tipo de actividad llevar a cabo. Y entonces recurro al uso de sustancias y con eso
me desconecto de la situación. Otro de los factores puede ser la ausencia de las figuras paternas, ya sea el del padre, de la madre, una figura de autoridad que en este caso de este joven, este niño, le esté dando dirección, le esté dando guía de esto está correcto, esto no está correcto. Muchas veces vemos también cómo se ve el comienzo de la adicción cuando empezamos con el cigarrillo. Y en nuestra cultura muchas veces se ve como que yo ya a los 11, 12 años, pues ya yo me siento adulto, o yo me siento mayor, o ya me siento más hombre, porque empecé a fumar cigarrillo. Y eso me da como cierto estatus social. Otro puede ser el uso indiscriminado de medicina por parte de los padres. Muchas veces los padres utilizan X o Y medicina, están al alcance de los hijos y los hijos utilizan esas medicinas y empiezan a notar unos cambios en el estado de ánimo y en el estado físico. Puede haber también conflictos familiares graves que nos lleven a que la situación complique el estado emocional en que yo me siento y entonces recurro a una sustancia para sentirme mejor. Pérdida de valores éticos o religiosos, donde no hay ningún tipo de valores religiosos, valores éticos que yo piensa que mira, esto no es correcto. Yo tengo una vida cristiana donde esto se supone que no sea usado. Y carencia de metas. Muchas veces no tenemos metas, no tenemos qué hacer con nuestra vida y nos sentimos vacíos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos nuevamente. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Regresamos a su programa Contigo en la Enfermedad. Como todos los viernes, les saluda el doctor José Enrique Canjiano, psicólogo clínico. Y en la mañana de hoy comenzamos, diríamos, una serie de programas a petición de muchos de ustedes que nos solicitaron que discutiéramos el tema de la adicción, específicamente cómo yo puedo ayudar a un familiar, un hijo, un sobrino, un primo, hasta a mi padre o mi madre, que tenga un problema de adicción. Y para muchos padres de jóvenes adictos, la pregunta es, ¿por qué mi hijo es así? ¿Qué le faltó? Esto se convierte en un martirio y el complejo de culpa no les permite mantener la suficiente serenidad para afrontar el problema. Así que, ¿por qué a mí? Por el contrario, nuestro deber es replicar, dar una respuesta, actuar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una persona no se vuelve adicta de un día para otro, sino que ocurre mediante un proceso. En otras palabras, hay unas etapas que señalan un mayor o un menor grado de relación con el psicoactivo. Muchas veces se usa la droga por curiosidad, para probar. Yo quiero saber, he visto a fulana usándola y quiero saber qué efectos tiene o qué pasa con esto. Otras veces consumimos la droga mayormente con aspectos sociales. Lo usamos en fiestas, en juegos. El fin es facilitar encuentros, relaciones sociales. Otras ocasiones la utilizamos de forma circunstancial o situacional. Estoy en X lugar y yo creo que si utilizo esa droga puedo mejorar mi actuación en tal deporte o en tal trabajo o en tal tipo de actividad. Otras veces tenemos el consumo interno. Ante las más variadas circunstancias, la persona encuentra la excusa para drogarse
para superar un problema. O sea, yo tengo un problema y como parte del problema yo entiendo que el consumo, aunque sea mínimo, una vez al día, me va a ayudar a sentirme más capacitado para manejar ese problema. El otro es el consumo compulsivo. Y esto es cuando se hace para evitar la crisis de abstinencia, que habíamos hablado en el segmento anterior, de que la abstinencia es cuando la persona no está usando la sustancia, entonces empieza a tener unos síntomas y necesita usar la sustancia para eliminar o para disminuir o para descartar esos síntomas. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos decir qué tipo de características tiene una persona que podríamos considerarla como usuario de sustancia o un adicto? Bueno, una de las características principales de la persona que usa droga es la negación. Y esto se da yo diría, en el 100% de los casos. El adicto niega que está en dificultades con la droga o en el alcohol. Y vemos algunas frases comunes como, yo solo puedo salir de esto. O yo no soy como fulano, el hijo de doña Sutana. Ese sí que es un adicto a droga, yo no. Yo sé controlarme, pero dése cuenta, yo llevo 15 días sin tomar una cerveza. ¿Se fija que yo no soy alcohólico? Yo solo lo hago los fines de semana o cuando voy a un paseo o una fiesta. Entonces, esa persona niega totalmente el que esté envuelto en un patrón de uso. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace es engañándose para no aceptar la realidad. Y eso es la otra característica, el autoengaño. La persona se dice mentiras a sí misma. Se promete 1 y 1000 veces que será la última vez que se droga o se emborracha, que tiene fuerza de voluntad para dejar el trago o la droga. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues la persona no va a volver a eliminar la droga, sino que lo que hace es que se autoengaña y cae en una adicción. Otro patrón es el victimismo. Y esto es una fase posterior a la negación. Mira, es que cada vez que yo vengo aquí, tú siempre vienes con una cantaleta, que si yo me emborracho, que es que no encuentro trabajo, es que no tuve un hogar, cuando niño me pegaban mucho. Y entonces yo empiezo a buscar formas de crearme como víctima para poder justificar mi patrón de uso. Y el drogadicto lo utiliza para no enfrentar su problema. Lo utiliza para manipular a los demás, haciéndose pasar por una víctima de ellos. Otra de los patrones comunes en un adicto a droga, un usuario de droga, es la manipulación. El adicto es muy listo y sabe muy bien cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada uno de sus familiares. Papá, mamá, hermanos, esposa. Y al conocer esos puntos, los manipula o chantajea para conseguir lo que quiere, que es consumir droga. Y el familiar del adicto siempre debe estar atento y preguntarse qué está buscando con la propuesta o la acción que plantea en este momento. Él sabe que si se le ayuda a su hermana con el novio, logrará conmoverla. Si a su padre le habla de su equipo de fútbol favorito, conseguirá algo. O sea que ya el adicto sabe cómo yo llego a esta persona, cómo lo hago sentir bien, de qué le gustaría hablar o qué le interesaría, y lo manipulo. La otra característica es el deseo irresistible de la droga. El adicto solo tiene una idea en la cabeza, y esa es cómo y cuándo consumiré de nuevo. Y vemos cuántas mujeres se hicieron novias o se casaron con una persona adicta y creían sinceramente que su amor, el que ellas lo quisieran cuando me case, cuando esté más estable, eso va a hacer que él deje la sustancia, deje de beber o de usar cocaína, etc. Y vemos que entre el adicto y la sustancia es difícil que alguien pueda penetrar solamente con la buena voluntad. Es necesario sabérsele acercar para que asuma el tratamiento. Otro de los factores es lo que llamamos la mitomanía. Esto es mentir y es algo completamente normal para el adicto. Él hace parte de su mundo, tiene una relación con lo que decíamos anteriormente sobre el autoengaño. Llega al punto de decirse mentiras hacia sí mismo. O sea, se engaña
se miente a él hacia su persona. Entonces, ¿por qué el adicto se apega tanto a una sustancia? Lo que podríamos decir, la gran atracción que ejerce la droga, o en otras palabras, el enamoramiento total del adicto hacia la sustancia, son factores que causan impacto entre los profesionales que trabajan con ellos. Y cuando analizamos los efectos psicológicos placenteros o reparadores que causan el individuo, se entiende el porqué de esta atracción. Y es que vemos que todas las sustancias psicoactivas, al actuar sobre el sistema nervioso central, producen 3 hechos muy gratificantes para el adicto. Y por eso es que, en cierta forma, se explica el poder que tiene esa sustancia en la persona. Lo primero es que te da lo que llamamos el flash, o el golpe, el corrientazo, la energía. Cuando el individuo usa la droga, le produce un indudable placer y recurre durante los primeros minutos mientras la sustancia penetra en el organismo. Entonces te da ese cambio de momento que te hace sentir bien. Lo segundo es que te ayuda a escapar de un dolor. En el momento en que tú empiezas a usar droga, el sujeto está luchando por resolver un problema. Tiene una situación frustrante que está bregando, de la cual quiere liberarse, aunque sea por unos minutos. El problema puede ser aburrimiento, depresión, angustia. Y entonces, en ese sentido, su problema se desaparece gracias a la droga. Y lo otro es la supresión del síndrome de abstinencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? El drogadicto sabe muy bien que después de un tiempo determinado, a partir de la última ingestión de droga, corre el riesgo de sufrir el síntoma de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las molestias a nivel psicofisiológico, como la sudoración, los temblores, diarrea, culpa, se va a liberar de ellos gracias a ¿qué? A volver a usar la droga. Y por eso entonces es como si fuera un refuerzo. Me ayuda a yo poder eliminar el uso de drogas. Los otros son los rituales de consumo, donde los adictos, cuando consumen en grupo, hay como una especie de ritual, ¿verdad? Y entonces, entre ellos, estos se refuerzan el uso de la droga. Vamos a dejarlo aquí, seguiremos la próxima semana, porque vamos entonces a pasar a la meditación. Y la meditación de hoy nos dice: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y este es un famoso refrán. Y los judíos tenían la evidencia delante de ellos, y aún así negaban y evitaban a toda costa reconocer al Mesías, que obraba prodigios delante de ellos. Jesús rompió todos sus esquemas, y no fueron capaces de reconocerlo, ni aun con los múltiples milagros que obraba constantemente en medio de ellos. Así también puede pasarnos a nosotros, que demos por sentado todo lo que tenemos sin saber quién es el que nos lo ha regalado, quién ha obrado los milagros de nuestra vida y quién nos sostiene la mano en medio de las tormentas a las que nos enfrentamos. El Señor se acuerda de esa alianza todo el tiempo y nosotros a veces la olvidamos, especialmente cuando las cosas van bien. Creemos que Dios nos asiste cuando las cosas están difíciles, pero en tiempos de bonanza, en tiempos que estamos bien, pensamos que somos nosotros los que hemos hecho bien, que todo el crédito es nuestro y Dios es solo un espectador. La invitación de hoy es a dar crédito a quien se lo merece, a descubrir la mano de Dios en todo lo que ocurre en nuestra vida y ser agradecidos con Él por lo bueno, lo no tan bueno, por lo que nos da gozo y lo que nos pone triste. Porque toda obra para bien para aquellos que aman al Señor, y ni un minuto se aparta la vista de Dios de nuestra vida. Y ningún aplauso es más caluroso que el de nuestro Padre del cielo, cuando hacemos algo que le agrada. Sabemos que esto es motivo de ser regocijo para nuestra alma, el darle gracias a Dios por todas las cosas que día a día nos ofrece. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Continuaremos con la discusión de este tema sobre el problema de la adicción en los familiares el próximo viernes. Así que les deseamos a todos que pasen un buen día y bendiciones a todos. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto
y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto. Contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o escribirnos por email a omecosponce@gmail.com. Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura, utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Móvil Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.